Aleluya. Oh, sí. Este es un tiempo especial, un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Un fin de semana más junto a ustedes y la verdad que es hermoso. Esto es hermoso porque hoy vamos a hablar, como hablamos todos los fines de semana, de Jesús, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios los bendiga ricamente. Desde este lugar le mando una bendición sobrenatural, como son las cosas de Dios, sobrenaturales, que en su casa, en su familia, en su economía, en su salud, el Señor esté obrando con poder y gloria. Que este programa sea un canal de bendición para llegar a sus hogares. Y ese es el cometido de este programa. En el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de cada uno de los televidentes que están frente a la pantalla del Canal 8 mirando el programa evangelístico, el programa que ha cambiado, que está cambiando, que está haciendo un avivamiento sobrenatural aquí en Mercedes. ¿Por qué? Porque aquí se predica la palabra de Dios. En este programa no hay pamplinas, como dice un conocido mío. Aquí se predica a Jesús y a este resucitado. Qué tremendo porque hoy en día estamos viviendo momentos muy difíciles, a raíz de esta pandemia que nos tiene en vilo, pero nosotros estamos confiando de que es un trato de Dios con la humanidad. Pero también somos conscientes de que hoy en día hay una tremenda necesidad de conocer a Jesús, pero la gente muchas veces no le interesa, lo desecha. ¿Por qué? Porque ponen en la balanza y les gustan más las cosas del camino amplio, el cual lleva a la perdición. Pero tenemos que tomar el camino angosto, que es el que lleva a la salvación, y ese es el camino del Señor Jesucristo. El Señor ha puesto en mi corazón y en mi espíritu pasajes que son tremendos, pasajes que son impactantes, pasajes que van a tocar tu vida. ¿Por qué? Porque te voy a hablar del Dios que liberta, del Dios que sana, del Dios que salva y del Dios que resucita. Y vos dirás: ¿y qué? Jesucristo de Nazaret vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros muchas veces, si la tomamos a la ligera a las cosas del Señor, no la vamos a entender. Pero a mí me encanta, humildemente te digo, estimado amigo y amiga que estás mirando este programa, me encanta que cuando sale la palabra impartida por este Hijo de Dios, vos la entiendas, a pesar de que nunca has ido a ninguna iglesia, a pesar de que no tenés a Jesús en tu corazón, pero que te quede claro de lo que te estoy hablando. Y es por eso que en este día yo quiero hablarte de ese Dios que liberta, que salva, que sana y que resucita. Por eso es que vamos a tener una larga conversación, una larga y hermosa palabra. Y vos vas a decir: qué lindo, la verdad que me sentí realmente tocada. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, hay un pasaje archiconocido para los cristianos, pero tal vez desconocido bíblicamente para los que no tienen a Jesús. Pero sí es conocido porque cuando empecemos a leer esto, vos vas a decir: ay, y a mí me pasan cantidad de cosas no iguales que este hombre, pero parecidas. ¿Por qué? Porque los que no tenemos a Jesús en nuestro corazón somos hijos, son hijos del enemigo de nuestras almas. Están bajo el poder del príncipe de este mundo que se llama Satanás, diablo. Por eso es que hay que dar el paso de fe, por eso es que hay que aceptar a Jesús en nuestro corazón, porque mirá lo que pasa en este relato.
Leo en el poderoso y bendito nombre de Jesús, en el Evangelio de San Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Cuando yo leía este pasaje, cuando leí por primera vez me empecé a impactar, y esto es tremendo. Dice en el versículo 3, en el versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Mirá lo que pasa acá. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de ese hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Escucha bien. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Que te quede grabadito esto, estimado televidente. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Una cantidad de cerdos estaban comiendo, estaban ahí. Era como ¿viste? Cuando van las ovejas todas juntas, así estaban los cerdos. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. En el versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que les habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a hablar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este pasaje del endemoniado gadareno está también en Mateo, que dice los endemoniados gadarenos. Ahí se refiere a dos. Y está en el Evangelio de San Lucas también. Bueno, amigo y amiga, tenemos esta escena que termino de leer, y ahora la vamos a llevar a la vida espiritual, a nuestras vidas, porque dice que Jesús baja de la barca, y en una ciudad, en un pueblo, Gadara, que después más adelante dice Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Yo siempre pongo de ejemplo como si fuese Soriano. Está Rodó, Rizo, Egaña, Palmita, Villa Darwin, Villa Soriano. Bueno, Decápolis. Entonces baja Jesús, y esa Gadara estaba realmente impactada por la situación que estaban viviendo con este hombre.
con este hombre. Lo habían atado con cadenas, con grillos, lo había desmenuzado, lo había partido, agarraba piedras, se lastimaba, se rompía todo, andaba desnudo, andaba dando y dormía en los sepulcros. En Gadara, la ciudad de Gadara, eran lugares de muchas grutas, y esas grutas la usaban para depositar los cadáveres, y también era lugar de morada donde vivían los demonios. Te estoy hablando medio rapidito para que podamos tener tiempo en estos 30 minutos de soltar todo el mensaje, de que Dios liberta, de que Dios salva, de que Dios sana y de que Dios resucita. Entonces, dice en el versículo 6 algo maravilloso. Cuando vio de lejos esa persona a Jesús, corrió hacia él y no fue a empujarlo ni a insultarlo a Jesús, se postró delante de Jesús, se postró delante de Jesús, se humilló delante de Jesús y le dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Hasta los demonios conocen a Jesús, hasta los demonios se sujetan a Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es todopoderoso. Estos demonios, estos que estaban perturbando a este tipo, pensaban que dominaban todo, que eran... No, pero cuando llega Jesús a nuestras vidas, todo cambia, todo cambia. Y se postró, entonces, ¿qué tienes con nosotros? Y le dijo Jesús: ¿cómo te llamas? Legión me llamo. ¿Saben cuántos demonios es una legión, estimado televidente? Como te dije al principio, aquí en este programa vos te vas a ir con la mente clara, con todo bien clarito. 6.000 demonios. 6.000 demonios es una legión. Y eso era lo que le dijo este joven, que se llamaba Legión. Porque somos muchos, le dijo. Entonces Jesús echó fuera a todos esos demonios. Pero le pidieron permiso. El enemigo de nuestras vidas, los cristianos, no puedo decir lo mismo a aquellos que no tienen a Jesús. Por eso hoy es el día que tú vas a elegir, que tú has preparado para dar ese paso de fe. Se consideran con derecho de perturbar a las personas. ¿Cuántas personas que están mirando este programa, no te voy a decir que andan como esta persona, como este endemoniado, pero están perturbados, están atormentados, por las noches no pueden dormir, o se despiertan sobresaltados? Son espíritus inmundos que van tomando terreno en tu vida. Pero en el nombre de Jesús, en el poderoso y bendito nombre de Jesús, vas a ser libre, porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, bueno, Jesucristo le echó fuera los demonios ese. Y se fueron, los demonios le pidieron permiso para ir a los cerdos. Sí, vayan, le dijo Jesús, vayan, tranquilo, vayan. Porque los demonios necesitan un cuerpo para manifestarse. Y salieron los demonios, fueron a los cerdos se enloquecieron, cayeron a un despeñadero, al lago, y se ahogaron. Bueno, quedó en su sano juicio ese joven, vestido, al lado de Jesús ahí. Pero esos que estaban cuidando los cerdos, se fueron y dijeron a la ciudad: mirá, el que anda, que dormía en los sepulcros, que esto, lo otro, está con Jesús, el Nazareno, y si vinieron todos a ver qué era lo que estaba pasando, y lo ven sentado al lado de Jesús. ¿Y qué hace esta gente? ¿Qué hace esta gente? Porque como no quiero ser un poco grosero, como en Mercedes o en alguna ciudad, hay gente que se habitúa a vivir de esa forma. No quieren salir de la... ¿Por qué? ¿Por qué lo invitan a Jesús a que se vaya? Prácticamente le dicen: váyase de acá, compañero, porque usted acá vino a perjudicarnos. Acá usted vino perdimos 2.000 cerdos acá porque se ahogaron. Porque muchas veces, estimado televidente, miramos las cosas materiales, miramos las cosas que nos demanda dinero. Y no miramos las cosas espirituales que pueden llevar tu vida y mi vida a la presencia misma de Dios el día que el Señor venga a buscarnos. Le dijeron que vaya, pero Jesús es tan Señor de señores y Rey de reyes, que ¿quieren que me vaya?
No le dijo, no dice en la Biblia, pero supongo ustedes quieren que yo me vaya, yo me voy, sí. Entonces sube a la barca Jesús, y él que había sido perturbado por los demonios, el que se rompía todo con las piedras, el que andaba dando voces, gritos, el que rompía las cadenas, el que dormía en los sepulcros, va y le dice: Jesús, yo quiero ir contigo. Y Jesús es tan hermoso, tan maravilloso, y tiene las estrategias que muchas veces nosotros pensamos que la tenemos, que le dice: ve a los tuyos, porque realmente había una necesidad en Gadara tremenda. Y cuenta y diles cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Estrategia, porque a Jesús lo echaron. Pero Jesús le dijo: sí, ustedes me echan a mí, pero lo que no saben, que yo le estoy dejando un evangelista, una persona que ya tuvo un encuentro conmigo, que ese se va a encargar de seguir la obra de Dios aquí en Gadara y en Decápolis, no solo en Gadara, sino en otras 10 ciudades más. Entonces, ¿qué pasa? Comenzó esa persona a publicar, a hablar, a testificar, a evangelizar, porque evangelizar, estimado televidente, es contar cuán grandes cosas Jesucristo ha hecho en mi vida. Eso es evangelizar. No te preciso que me estés hablando todos los días, el pecado, pero sacame el pie de encima, dice en alabanza, que me quiero levantar. Y si nosotros a aquel pecador le seguimos poniendo el pie de encima, es imposible que se levante. Lo que hay que contar, lo que hay que testificar es que en Jesucristo está la esperanza, que en Jesucristo está la libertad espiritual. Y dicen que comenzó a predicar por Decápolis y todos se maravillaban. Jesús se fue, pero dejó un hijo de él, de Dios, predicando el Evangelio. Y esos mismos que le dijeron a Jesús que se fueran, pensando: vamos a sacarnos esto de encima porque este no nos sirve, Jesús le dejó uno de ellos mismos que le testificara las maravillas que es capaz de hacer nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos se maravillaban. Así que algunos de esos mismos que le habían dicho a Jesús que se fuera, también aceptó a Jesús en su corazón. Vamos a una pausa musical, vamos a escuchar una alabanza y después seguimos con los otros milagros que Jesús tiene para vos y para mí. Me has violentado y sabrás quién soy. El que está conmigo es mucho mayor. Me ha dado autoridad y me ha sentado a su mesa. Ya no soy un hijo bastardo, hoy tengo herencia. Todo lo que me robó lo tendrá que devolver, multiplicado por 100. Ahora voy por el botín. Todo lo que me robó lo tendrá que devolver, multiplicado por 100. Ahora voy por el botín. Me ha dado el poder para hollar y plantar, y con violencia mi herencia arrebatar. Me vas a devolver todo lo que es mío. Tengo el león de la tribu de Judá y por él fuiste vencido. Todo lo que me robó lo tendrá que devolver, multiplicado por 100. Ahora voy por el botín. Todo lo
Estamos nuevamente. ¿Viste lo que te terminé diciendo? Que a Jesús le invitaron a que se fuera. Y se fue Jesús, sí, sí. Pero con la satisfacción se fue Jesús de que Él había libertado a aquella persona que estaba realmente atormentada, que no era... La gente hasta miedo le tenía. Ahora, en el capítulo 5 de San Marcos, versículo 21, hay 2 milagros. Por eso te dije que Dios liberta, Dios salva, Dios sana y Dios resucita. Hay 2 milagros que yo no lo voy a leer por el tiempo. Es tremendo, pero tú, si tienes Biblia, léelo. Del 5:21 en adelante. Dice que Jesús, expulsado de ahí de Gadara, va hacia el otro lado de la orilla. ¿Y qué pasa? Lo que pasa actualmente hoy en día con la sociedad, con la humanidad. Algunos rechazan a Jesús y otros están anhelando que llegue Jesús, como estaban esperándolo del otro lado de la orilla. Había una multitud esperándolo a Jesús. Y qué hermoso. Dice que llegó, descendió de la barca y enseguida viene a Jesús una persona, un alto dignatario de una sinagoga llamado Jairo, y le dice: Jesús, tengo una única hija de 12 años y está muy enferma. Ve, pon las manos sobre ella y será salva y vivirá. Y mientras Jesús hablaba con Jairo, con el alto dignatario, si lo habrá visto a Jesús de veces, y no había recurrido nunca, aparentemente, la Biblia no lo dice, lo digo yo, nunca había tenido una conversación con Jesús, pero ese día había una necesidad en ese hombre y era límite. ¿Por qué? Porque la única hija de Jairo se estaba muriendo. ¡Qué tremendo! ¡Qué momento difícil! ¡Qué momento que no quisiéramos pasarlo ninguno! Pero estaba hablando con el dador de la vida, estaba hablando con Jesucristo de Nazaret. Entonces Jesucristo estaba con él ahí, y en ese momento, dice, cuando seguían caminando y hablando y vio todas esas cosas, dice que apareció una mujer entre la multitud que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Y ustedes, las mujeres, entenderán de lo que estoy hablando, de esta situación. Y vos, hombre, también no estás ajeno a esto, porque también habrás oído hablar de que las mujeres tienen su periodo, pero esta mujer hacía 12 años que padecía un flujo de sangre y había gastado todo o malgastado todo en médico y en donde habría recorrido cuanta cosa había, más le iba peor. Y no lo dice la Biblia, pero yo estoy seguro que llamó el médico y no tenía efectivo. ¿Y cómo estamos de moneda? No, ya, bueno, lamentablemente yo no voy a ir. Pero escuchó que iba pasando Jesús y dijo entre sí: por eso que sin fe es imposible agradar a Dios. Dijo para sí misma: si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Seré salva, no dijo seré sana, seré salva. ¿Por qué? Porque a Jesucristo hay que ir a los pies de Jesús por la salvación. No hay, muchas veces nos equivocamos y vamos por el pan y por los peces. Entonces, yo me imagino a aquella mujer entre la multitud, cayéndose, anémica, y primero que nada que una mujer con flujo de sangre no se podía acercar a Jesús porque era inmunda, no se podía acercar a un maestro porque era inmunda. Pero ella dijo: yo quiero ser salva, pero si tan solo tocara el borde de su manto. Y yo supongo que se habrá arrastrado y habrá llegado y cuando tocó el borde del manto de Jesús, dice que aquel flujo, aquel incesante descender de sangre de ella paró, cesó. Y Jesús se da vuelta y dice: ¿quién me ha tocado? Qué hermoso que es mi Señor y tu Señor también. Qué hermoso que es Jesús, porque Él sabía bien quién era. Sabía que lo habían tocado y sabía el poder que había salido de Él, pero Él quiere conocerte, Él quiere saber con quién está hablando. Él quiere tener un diálogo contigo, estimado televidente. Y la mujer
temerosa y con miedo, no con miedo, temerosa de Dios, le dijo: Señor, yo te he tocado. Y Jesús le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. Y quedas sana de aquel azote. Y fue así. Esa mujer primero recibió la salvación de parte de Jesús, que es el anhelo, es el deseo de este humilde Hijo de Dios. Que vos en el día de hoy recibas la salvación de parte del Señor. Lo recibas en tu corazón como único Señor y Salvador. Y vas a ser salva. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ese es el Señor de que yo te estoy hablando. Ese es el Jesús de que yo te estoy hablando. Te estoy predicando en el nombre de Jesús. Pero la cosa no termina ahí. Cuando estaba hablando con la mujer, vienen de la casa del alto dignatario y le dicen: no molestes más al maestro, ya no lo molestes más, tu hija ha muerto. Y Jesús le dijo: tranquilo, ella no está muerta, ella duerme. Y bueno, y acá viene lo importante. Se va Jesús para la casa de Jairo juntamente con él, y llega a la casa de Jairo y hay un alboroto. Imagínense, una niña de 12 años terminaba de morir. Y estaban las lloronas, las planiñeras que se llamaban, las que estaban contratadas para llorar, y pan, bochinche bárbaro, que esto, lo otro. Y cuando lo vieron a Jesús, se comenzaron a burlar de él. Y qué importante la determinación que toma Jesús, y la tomo yo también en esta hora, en el nombre de Jesús. El que no junta conmigo, dice la Biblia, desparrama. Porque Jesucristo vino para sumar y multiplicar, y Satanás diablo vino para dividir y para restar. Y entonces entró Jesús, vio que se burlaban de él y le dijo: bueno, ustedes acá en este asunto no tienen nada que ver. Ustedes no tienen absolutamente nada que ver, no son estas las palabras. Vení mamá y vení papá. Y se fue con Juan, con Jacob y con Pedro. Vamos a ver dónde está la niña. Y le dijo: Talita Cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. La niña resucitó. Por eso, estimados televidentes, que yo te dije, te vengo a hablar de un Dios todopoderoso, del Dios que liberta, del Dios que salva, del Dios que sana y del Dios que resucita. Y esa niña resucitó. Imagínense la alegría de esos padres. Y yo te quiero decir que tus sueños, si están muertos, hoy pueden resucitar, porque te estoy hablando del dador de la vida, de aquel que las cosas que son imposibles para el hombre son posibles para él. Qué hermoso, qué maravilloso es poder discernir entre los que no suman y aquellos que tienen interés. Por eso Jesús a esos que no sumaban les dijo que se fueran, que se retiraran de ese lugar. ¿Por qué? Porque no aportaban nada para la gloria de Dios, no aportaban nada para el Evangelio. Y es lamentable que hoy en día nos preocupemos mucho más en gozarnos, en entretenernos y en burlarnos, en vez de estar preocupándonos por las personas que están muertas espiritualmente. Pero a ti te digo, estimado televidente, hoy es el día que Jesucristo quiere resucitar tu vida espiritual. Para eso, tú dirás: ¿y qué tengo que hacer? Para eso tenés que abrirle el corazón a Jesús y decirle de esta manera: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Hoy te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte. ¿Por qué? Porque tú me amas y yo también. ¡Aleluya! Oh, sí. Este es un tiempo especial. Un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Tiempo